Hola mis queridos duelistas, soy Mendicant y esta es la segunda parte de nuestra guía para aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Desde cero. Como vimos en el video anterior, los monstruos tienen una particularidad llamada ataque y defensa. Cada una de estas características se encuentra determinada por una cantidad específica. Por ejemplo, el ataque de nuestro Kuriboh es de 300 y su defensa es de 200. Sí, pero Mendicant, ¿qué tiene que ver eso con las posiciones de batalla? Bueno, cuando un monstruo se encuentra en el campo de manera vertical, tal como lo ven en pantalla, decimos que éste se encuentra en posición de ataque, y para efectos del cálculo de daño tomaremos la cantidad dispuesta en su ataque. Por otra parte, cuando un monstruo se encuentra de manera horizontal, decimos que está en posición de defensa, y para calcular el daño tomaremos la cantidad dispuesta en su defensa. Entonces, ¿cómo podemos colocar un monstruo ya sea en posición de ataque o en posición de defensa? Bien, ¿recuerdan la invocación normal de la que hablamos en el primer video? Cuando invocamos de esta manera a un monstruo, se nos permite hacerlo de dos maneras. Es posible invocarlos ya sea en posición de ataque o en posición de defensa. Para invocar un monstruo en posición de ataque, agotamos nuestra invocación normal colocando la carta en el campo de manera que se encuentre boca arriba y en posición vertical. Pero para invocar un monstruo en posición de defensa, colocamos la carta en el campo en posición horizontal. Sin embargo, las reglas del juego nos indican que siempre que el monstruo descienda desde nuestra mano para invocarse en posición de defensa, este debe llegar al campo boca abajo. De esta manera, aplicamos el concepto que abordamos en el video pasado llamado set. Advertencia, no es posible invocar normalmente monstruos en posición de defensa boca arriba desde nuestra mano, así como tampoco es posible invocar monstruos en posición de ataque boca abajo. Entonces el segundo tema que vamos a abordar en este video es el mecanismo del set. El concepto de set proviene del verbo en inglés set, que traduce al español colocar o poner. Aunque las cartas del juego en español lo traducen a colocar boca abajo, la mayoría de jugadores utilizan el término en inglés. Este mecanismo se determina dentro del juego cuando una carta de monstruo es invocada al campo en posición de defensa boca abajo o cuando una carta de magia de trampa se encuentra colocada boca abajo en su respectiva zona. Existen ciertas reglas para cada tipo de carta respecto al set y las abordaremos en orden. En primer lugar, el set de monstruos. Como lo mencionamos hace un momento, un monstruo invocado normalmente en posición de defensa desde la mano debe estar boca abajo en el campo, acción que llamamos set o colocación de un monstruo. Cuando un monstruo es seteado o colocado, no puede cambiar su posición de batalla hasta el siguiente turno del controlador de dicho monstruo, excepto si es volteado boca arriba por una acción enemiga, sea por un efecto propio o un efecto del oponente o ya sea por un ataque. Cuando un monstruo colocado o seteado en el campo es atacado, automáticamente es volteado boca arriba pero conservando su posición de defensa. Transcurrido el turno del oponente, el controlador del monstruo boca abajo en su propio turno puede voltearlo boca arriba, acción que llamaremos flip en inglés o volteo en español. Voltear a un monstruo boca arriba de manera manual tiene el requisito de que este debe ser colocado en posición de ataque posteriormente al volteo. Solo se voltea en posición de defensa cuando este es atacado. Si el controlador del monstruo boca abajo lo voltea manualmente, esta acción se conoce como Flip Summon, la cual es considerada una invocación y cuyas características abordaremos en el video de métodos de invocación. Ahora procederemos con el seteo de magias. Cualquier tipo de magias pueden ser activadas en el campo el mismo turno que son colocadas boca abajo, excepto por un caso. Las magias rápidas no pueden activarse una vez son colocadas boca abajo en el campo, es decir que comparten el mismo requisito que las cartas de trampa. Sin embargo, al ser magias que puedan activarse durante el transcurso del turno de cualquier jugador, puedes activarlas desde tu mano en cualquier momento de tu propio turno, hasta el final del mismo. Al comienzo del turno oponente, deben estar colocadas boca abajo en el campo para poder activarse. Entonces, no puedes activar desde tu mano magias rápidas en el turno del oponente. Y recuerda, no puedes activar magias rápidas en tu turno una vez que las hayas colocado boca abajo. Si lo haces, tendrás que esperar hasta el turno oponente. Ah, y sí, las magias de campo también pueden ser colocadas boca abajo en su propia zona. Respecto de las trampas, no queda mucho que decir después de lo explicado en el video anterior, pero recordaremos los requisitos para poder activarlas. En primer lugar, antes de activarse deben estar colocadas boca abajo en su respectiva zona. En segundo lugar, no pueden activarse desde la mano y no pueden activarse en el transcurso del turno en el que fueron colocadas de esta manera. Tercero, posteriormente a ser colocadas boca abajo y transcurrido un turno después de haber sido puestas de esta forma, pueden activarse en cualquier momento del turno del oponente,
excepto por ciertos casos que abordaremos enseguida. Para el tercer tema que vamos a abordar en este video tenemos las fases. Cada turno, sea propio o oponente, posee unas fases. Como duelistas, es nuestra obligación pronunciar cada una de las fases que estamos llevando a cabo en nuestro turno, puesto que en cada una de ellas podemos realizar acciones específicas como invocaciones, ataques, seteo de cartas, etc. E igualmente el oponente. Así que, el turno del duelista se divide en las siguientes fases: Draw Phase, Standby Phase, Main Phase, Battle Phase, Main Phase 2 y End Phase. Al comenzar un duelo, los jugadores barajan el deck principal del oponente y deciden, ya sea con un dado, piedra, papel o tijeras, o lanzando una moneda, quién va primero y quién segundo. Después que tu oponente baraje el deck, no te es permitido volverlo a barajar, debes colocarlo en tu zona del deck principal inmediatamente. Después de esto, inicia el duelo. Ambos duelistas comienzan con 5 cartas en la mano, las cuales son tomadas del tope del deck principal anteriormente barajado. La Draw Phase es entonces la fase en la que el jugador roba una carta, además de las que ya tiene en su mano inicial. Esta acción no es permitida en el primer duelo, es decir, que quien comienza de primero no roba una carta, sino que es el que va de segundo quien ejecuta inicialmente esta acción. El jugador que gane el primer turno debe jugar con las 5 cartas que tiene en su mano inicial. El que va de segundo durante su Draw Phase roba una carta del tope de su deck principal. Una vez terminado el segundo turno, quien inicialmente comenzó de primero ya puede ejecutar su Draw Phase robando una carta del tope. Posterior a la Draw Phase tenemos la Standby Phase o fase de espera en español. La wiki de Yu-Gi-Oh nos dice que en esta fase se pueden llevar a cabo los efectos de cartas específicas que determinan este momento para activar su efecto. Durante esta fase se pueden activar cartas mágicas de juego rápido, efectos rápidos de magias, trampas o monstruos, y se pueden activar también cartas de trampa que hayan estado colocadas boca abajo anteriormente. Durante la fase de espera no se pueden invocar monstruos, excepto por efectos que dicten lo contrario. No se pueden activar magias normales, ni de campo, ni continuas, ni se puede hacer set de magias, trampas o monstruos, porque todas estas acciones que acabamos de mencionar son propias de la Main Phase. Entonces, la Main Phase 1 o primera fase principal es aquella donde se pueden realizar invocaciones, activación de magias normales, de campo, continuas, aunque también es permitido activar magias de juego rápido desde la mano, se pueden setear trampas, magias, monstruos y se pueden activar los efectos de los mismos. Se puede cambiar la posición de batalla de los monstruos del jugador en turno, siempre y cuando no hayan sido invocados en una posición específica el mismo turno. Es decir, no puedes invocar un monstruo en posición de ataque para luego cambiarlo a posición de defensa en el mismo turno. Una vez terminada la Main Phase 1, el duelista tiene 2 caminos a elegir. Puede decidir entre entrar a la fase de batalla o terminar el turno. Esta es una advertencia. El jugador en turno solo puede pasar a la Main Phase 2 si anteriormente a esta estuvo en fase de batalla. Si el duelista no ejecuta su fase de batalla, el turno termina automáticamente después de la fase principal. El jugador que inicia primero en el duelo, posterior a la Standby Phase o fase de espera, solo puede ejecutar su Main Phase 1 o primera fase principal, y posteriormente su fase final. No le es permitido atacar y por consiguiente, como no ejecuta la fase de batalla, después de su primera fase principal debe terminar su turno. Una vez terminada la Main Phase 1, el duelista, excepto el del primer turno, puede entrar a la fase de batalla o Battle Phase. Esta fase es quizás la más complicada, así que necesito que pongan especial atención a este tema. Durante la Battle Phase se realiza el ataque de monstruos. En este momento no es permitido cambiar la posición de batalla de los monstruos, ya que esto es propio de la Main Phase 1 o de la Main Phase 2, siempre y cuando en la Main Phase 2 el monstruo que cambie su posición de batalla no haya realizado un ataque en la fase de batalla. Durante la Battle Phase solo pueden atacar los monstruos que se encuentran en posición de ataque. Para llevar a cabo el ataque de un monstruo se siguen ciertos pasos. En primer lugar, el monstruo atacante debe declarar el ataque, es decir que como duelista declaras un ataque diciendo, por ejemplo, con resonador rojo ataco a Kuriboh alado. Esta declaración de ataque da lugar a que el oponente o el jugador en turno lleve a cabo efectos de cartas, es decir, magias continuas que permitan activar efectos cuando se declara un ataque, magias rápidas activarse desde la mano, efectos de monstruos que responden a una declaración de ataque o trampas. Posterior a esta declaración de ataque se inicia una subfase que se presenta antes de realizar el cálculo de daño.
Antes del cálculo de daño, o también llamado Damage Step, se permite activar efectos de cartas que indican esta subfase como momento oportuno para activarse. Inmediatamente después de la subfase llamada Pre-Damage Step o antes del cálculo de daño, entraremos a la subfase del Damage Step o fase del cálculo de daño. Durante el Damage Step no se puede activar ningún tipo de cartas excepto las siguientes. En primer lugar, las cartas que modifiquen el ataque o la defensa de un monstruo, las cartas que especifiquen en su texto tener un efecto que pueda activarse durante el Damage Step, y las cartas o efectos de cartas que nieguen la activación de otra carta o efecto. Aparte de estos tres tipos de efectos, se encuentra prohibido activar cualquier otra carta, es decir, no se pueden activar efectos que invoquen, cartas que destruyan, cartas que envíen al cementerio, etc. Entonces, el cálculo de daño se lleva a cabo de la siguiente manera. Si un monstruo en posición de ataque ataca a otro en la misma posición, los valores que se enfrentan son aquellos definidos en el ataque de cada monstruo, y gana la batalla aquel que tenga mayor ataque. Es decir, si mi Red Resonator tiene 600 de ataque y Kuriboh al lado tiene 300, el vencedor del combate es mi Resonador. De este modo, si mi Resonador tiene 600 y Kuriboh tiene 300, el producto de la resta de ambos ataques, o sea 300, se restarán de los 8000 puntos de vida de mi enemigo. Si fuera el caso contrario y Kuriboh estuviese en mi lado y Resonador en el campo enemigo, la diferencia de los 300 puntos son restados de mis puntos de vida. Cuando un monstruo en posición de ataque batalla contra un monstruo en posición de defensa, se llevan a cabo las mismas subfases del Damage Step. Sin embargo, para este caso tenemos ciertas particularidades. Si bien el valor tomado para el cálculo de daño del monstruo atacante son sus puntos de ataque, el valor que se tiene en cuenta del monstruo en posición de defensa son obviamente sus puntos de defensa. Entonces, si el atacante tiene mayor cantidad de puntos de ataque que los puntos de defensa del monstruo oponente, igualmente es el ganador, pero el controlador del monstruo en posición de defensa no recibe como daño la diferencia entre el ataque del monstruo atacante y la defensa de su propio monstruo. Sin embargo, si el monstruo atacante tiene menores puntos de ataque que los puntos de defensa del monstruo atacado, el atacante pierde el combate, y la diferencia entre el ataque de uno y la defensa del otro son restados de los puntos de vida del controlador del monstruo perdedor. Pero una cosa, aunque el monstruo atacante pierda el combate, no es destruido. Entonces, por ejemplo, si con Kuriboh al lado con 300 puntos de ataque ataco a esta Denko Seca con 1000 puntos de defensa, recibo la diferencia de 700 puntos como daño. Pero mi Kuriboh no es destruido, pues Denko Seca se encontraba en posición de defensa al momento de realizar el cálculo de daño. Después de realizar este cálculo de daño, se entra en una subfase llamada Post Damage Step que se lleva a cabo dentro del Damage Step. Durante el transcurso de esta fase, el monstruo perdedor en su caso es destruido y enviado al cementerio. Posteriormente a haber realizado todo este procedimiento, se sale del Damage Step pero se continúa en la fase de batalla. Es decir, el Damage Step es una fase que se lleva a cabo cada vez que un monstruo ataca. Durante la fase de batalla, todos los monstruos en posición de ataque pueden atacar una vez cada uno, y por cada ataque se realiza un cálculo de daño. Atacar con un monstruo no es obligatorio, es decir, que tienes la opción de atacar o no atacar durante tu Battle Phase, y tienes libre derecho de decidir a qué monstruo del oponente atacar. Si el oponente no tiene monstruos en su campo como objetivos de ataque, podemos realizar un ataque directo, lo que quiere decir que toda la cantidad de puntos de ataque del monstruo que ataca directamente son restados de los puntos de vida del duelista objetivo. Quiero comentar una situación antes de terminar lo concerniente a la fase de batalla. Si al momento de declarar un ataque antes del Damage Step el monstruo objetivo del ataque cambia su posición de batalla o abandona el campo, el duelista que declaró el ataque tiene la opción de cambiar el objetivo de su ataque o simplemente no atacar. Declarado el final de la Battle Phase, porque ojo, tenemos que declarar el final de cada una de las fases de nuestro turno. Entonces, una vez terminada la fase de batalla, podemos proceder a la Main Phase 2. En este momento del turno es permitido realizar las mismas acciones posibles en la Main Phase 1 o la primera fase principal. Se acostumbra en esta fase colocar las cartas respectivas boca abajo, sean trampas o sean magias destinadas a activarse en el siguiente turno. Aunque es legal hacer el set de cartas en la Main Phase 1, la costumbre es llevar a cabo el set en la Main Phase 2. Y finalmente, una vez declarado al final de la Main Phase 2,
podemos proceder a entrar en la end phase o fase final. Una vez declarada esta fase, no se inicia inmediatamente la draw phase o fase de robo del siguiente turno, puesto que durante la end phase el oponente o el jugador en turno puede realizar acciones específicas. Durante la fase final todavía se pueden activar magias de juego rápido desde la mano del jugador en turno, activar trampas que se hayan encontrado ya boca abajo anteriormente al turno presente o declarar efectos que especifiquen su activación durante la fase final. Eso es todo por hoy, mis queridos duelistas. Espero que lo hayan disfrutado. Sé que este video fue un poco más extenso que el anterior, pero la cantidad de contenido de estos temas era bastante. Intenté hacerlo lo más completo y resumido posible para que ustedes aprendan todo lo que deben saber. Nos vemos en el siguiente video donde hablaremos de los métodos de invocación y en ese capítulo recordaremos la invocación normal y hablaremos de la invocación por volteo, la invocación especial, rituales, fusiones, invocación por sincronía, invocación exido XYZ, péndulos e invocación por link. No olviden suscribirse y darle un guapísimo like al video y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!